Hola amigos. Serias advertencias de Sergei Lavrov y del presidente del Parlamento ruso Vyacheslav Volodin, a Occidente. El ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, habló en una entrevista con Sky News de Arabia. El ministro advirtió a Occidente que no transfiera, ni permita que las Fuerzas Armadas de Ucrania utilicen armas de largo alcance para atacar profundamente a Rusia. Porque Rusia tiene armas que tendrán graves consecuencias para Occidente, y están en pleno estado de preparación para el combate. Desde luego, aparentemente Lavrov no hablaba de armas nucleares, porque esas ya sabemos todo el mundo que las tiene, sino de otro tipo de armas. Paralelamente, también el presidente de la Duma estatal rusa, Vyacheslav Volodin, publicó en su canal personal de Telegram una advertencia bastante sombría para Occidente contra la agresión contra Rusia. Aunque fue un poco más explícito que Lavrov, tampoco creo que blandiera el arma nuclear, aunque sí se refirió al Sarmat, diciendo que solo tarda en llegar a Estrasburgo 3 minutos y 20 segundos. Lo que ocurre que el Sarmat puede no llevar carga nuclear. Los entendidos dicen que solo su energía cinética, debe ser la leche, unido a una potente carga explosiva convencional, puede hacer estragos allá donde caiga. Dijo Volodin, que si sucede algo como esto de llevar misiles de largo alcance a Ucrania, Rusia dará una respuesta dura utilizando armas más poderosas. Nadie debería hacerse ilusiones sobre esto, y poner a prueba a Rusia. El político hace preguntas a los miembros del Parlamento Europeo. ¿Representan ellos, al coordinar la ampliación del apoyo a las Fuerzas Armadas de Ucrania, los intereses de los ciudadanos que los eligieron? ¿Y los propios europeos quieren la guerra? En la última pregunta, el presidente de la Duma estatal anunció la llegada de la guerra a su patria. Antes de tomar tal decisión, era necesario recordar las lecciones de la Segunda Guerra Mundial, donde más de 27 millones de ciudadanos soviéticos murieron en la lucha contra el fascismo. Fue nuestro país el que te liberó a ti y a toda Europa del fascismo. Recuerda esto. No lo olvides, advirtió Volodin. Y luego el político recuerda el precio que pagó el pueblo ruso durante la Gran Guerra Patria, pero las palabras del orador contienen una pista y una advertencia no solo para Europa, sino también para Estados Unidos. Los ciudadanos de nuestro país saben lo que es la guerra. Ha pasado por todas las familias. La victoria sobre el nazismo tuvo un alto precio. Estados Unidos e Inglaterra, que hoy se consideran vencedores, perdieron menos de 800.000 personas en la Segunda Guerra Mundial. Solo nuestras pérdidas en la batalla de Stalingrado ascendieron a 1.130.000 personas. Después de esto, Volodin propuso que el Parlamento Europeo se disolviera y dejar de apoyar a Ucrania. Y si los eurodiputados todavía tienen preguntas para Rusia sobre sus acciones en Ucrania, entonces el político les redactó el siguiente certificado, para información general. El tiempo de vuelo del cohete Sarmat, a Estrasburgo, es de 3 minutos y 20 segundos. ¿Vosotros de qué creéis que hablaba Volodin? ¿A qué armas que ya están en preparación para el combate se refería Lavrov? Voy a ver si encuentro el vídeo que subí hace bastantes meses, en el que hablaba de que los únicos que pueden salvar a este planeta de la extinción de la civilización, eran Putin y Xi Jinping, junto a los BRICS, y me mantengo en ello. Estamos viendo que la paciencia de Putin le está rompiendo los nervios a mucha gente, a sus ciudadanos, a la OTAN, y a la Unión Europea. Porque hay todo tipo de conjeturas para definir la paciencia de Putin. Pero creo, que con respondernos, a una pregunta, se aclararía algo la incógnita. ¿Qué habría pasado ya en el mundo si Rusia habría llevado una enorme potencia de fuego, incluidas armas nucleares, a las naciones de países aliados como Venezuela, Cuba, Nicaragua, o por ejemplo México? Y desde ellos habría invadido parte de Estados Unidos ayudando a México a recuperar sus territorios históricos, además de lanzar misiles contra infraestructuras estadounidenses en suelo estadounidense. Ya en el frente, las Fuerzas Armadas rusas hundieron un buque de carga que transportaba misiles y municiones occidentales suministrados al régimen de Kiev y otra infraestructura de las tropas ucranianas, informó este sábado el Ministerio de Defensa de Rusia. Las fuerzas rusas realizaron ataques contra 153 zonas en Ucrania, alcanzando también 2 depósitos de armas de misiles y artillería.
Según el comunicado, además del buque fueron destruidos 2 depósitos de armas de misiles y artillería, así como concentraciones de soldados ucranianos y su equipo militar. El ministerio no precisó dónde se encontraba el buque en el momento del ataque, ni la ubicación de los depósitos. La operación fue llevada a cabo mediante la coordinación conjunta de la aviación operativa y táctica, vehículos aéreos no tripulados, tropas de misiles y artillería de las tropas rusas. Los ataques se desarrollaron en 153 zonas de Ucrania. Al mismo tiempo, la noche del viernes al sábado el ejército ruso lanzó un ataque en grupo con armas de precisión y drones de ataque contra infraestructura que apoya el trabajo de las empresas del complejo militar industrial de Ucrania. Entre los objetivos bombardeados se encuentran instalaciones energéticas, talleres para la producción de vehículos aéreos no tripulados y emplazamientos de personal de la Fuerza Aérea de Ucrania, armas y equipo militar. La agencia TASS informa que las fuerzas rusas atacaron anoche instalaciones energéticas que suministran electricidad a las empresas de defensa ucranianas, así como a las tropas enemigas, dijo el Ministerio de Defensa ruso en un boletín diario sobre la operación militar especial. El ministerio ruso informó que en total, desde el inicio de la operación militar especial, las fuerzas rusas han eliminado 646 aviones, 283 helicópteros, 31.983 vehículos aéreos no tripulados, 579 sistemas de armas antiaéreas, 18.317 tanques y otros vehículos blindados, 1.457 vehículos con sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes, y 14.963 artillerías de campaña, cañones y morteros, así como 26.328 vehículos militares especiales. No es de extrañar, que ante estas abrumadoras cifras de pérdidas de armamento que la OTAN ha trasladado a Ucrania, en Estados Unidos, estén pidiendo ya negociar con Moscú para poner fin a la guerra de Ucrania y evitar la devastación nuclear. El New York Times informó el jueves que la administración Biden está considerando permitir que Ucrania utilice armas de precisión de largo alcance proporcionadas por la OTAN contra objetivos en el interior de Rusia. Una decisión así pondría al mundo en mayor riesgo de una conflagración nuclear que en cualquier otro momento desde la crisis de los misiles cubanos. En un momento en el que los líderes estadounidenses deberían centrarse en encontrar una salida diplomática a una guerra que nunca debería haberse permitido que ocurriera, la administración Biden-Harris está aplicando una política que Rusia dice que interpretará como un acto de guerra. En palabras de Vladimir Putin, los ataques de largo alcance en Rusia significarán que los países de la OTAN, Estados Unidos y los países europeos, están en guerra con Rusia. Algunos analistas estadounidenses creen que Putin está mintiendo y están a favor de obviarlo, como informó el New York Times. Aliviar las restricciones a las armas occidentales no provocará una escalada con Moscú. Así lo escribieron 17 ex embajadores y generales en una carta a la administración esta semana. Lo sabemos porque Ucrania ya está atacando territorios que Rusia considera suyos, incluidos Crimea y Kursk, con estas armas, y la respuesta de Moscú permanece sin cambios. Estos analistas están confundiendo moderación con debilidad, en esencia. Están defendiendo una estrategia arriesgada. Cada escalada, desde los HIMARS, hasta municiones de racimo, tanques Abrams, F-16, y los ATACMS, acerca al mundo al borde del Armagedón. Su lógica parece ser que si incitas a un oso 5 veces y no responde, es seguro incitarlo aún más fuerte una sexta vez. Así lo advierten los vástagos de John F. Kennedy y de Donald Trump, en un artículo conjunto publicado en una colaboración en The Hill. Dicen que esta estrategia podría ser razonable si el oso no tuviera dientes ni pezuñas. Los halcones de la administración Biden parecen haber olvidado que Rusia es una potencia nuclear. Han olvidado la sabiduría de John F. Kennedy, quien dijo en 1963, las potencias nucleares deben evitar esas confrontaciones que llevan a un adversario a elegir entre una retirada humillante o una guerra nuclear. Deberíamos tomar en serio este consejo. Putin ha señalado en numerosas ocasiones que Rusia utilizaría armas nucleares en circunstancias extremas. En septiembre de 2022, Putin dijo, si la integridad territorial de nuestro país se ve amenazada,
sin duda utilizaremos todos los medios disponibles para proteger a Rusia y a nuestro pueblo. Esto no es un engaño. En marzo de 2023, llegó a un acuerdo con Bielorrusia para estacionar ahí armas nucleares tácticas. A principios de este mes, el viceministro de Asuntos Exteriores Sergei Ryabkov anunció que Rusia modificaría su doctrina nuclear en respuesta a la participación occidental en la guerra de Ucrania. Imagínese si Rusia estuviera proporcionando a otro país misiles, entrenamiento e información sobre objetivos para atacar profundamente en territorio estadounidense. Estados Unidos nunca lo toleraría, tampoco deberíamos esperar que Rusia lo tolere. Este juego de la gallina nuclear ha ido demasiado lejos, no queda ningún paso entre disparar misiles estadounidenses profundamente en territorio ruso, y un intercambio nuclear, no podemos acercarnos más al abismo. ¿Y para qué? ¿Para debilitar a Rusia? ¿Controlar los minerales de Ucrania? No está en juego ningún interés vital estadounidense. Arriesgarse a un conflicto nuclear en aras de la fantasía neoconservadora de un dominio de espectro completo global es una locura. La fiebre de guerra en el establishment de la política exterior estadounidense está en tal punto, que es difícil decir si creen en su propia retórica. En el debate del martes pasado, la vicepresidenta Kamala Harris evocó imágenes de fuerzas rusas avanzando por Europa. Seguramente ella debe saber lo absurdo que es eso. Por un lado, Rusia apenas puede arrebatarle unas cuantas provincias a Ucrania, que de ninguna manera es una de las grandes potencias de Europa. En segundo lugar, Rusia dejó muy claros sus objetivos de guerra desde el principio, en particular la neutralidad de Ucrania, y el cese de la expansión de la OTAN hacia el este. Con cientos de miles de vidas perdidas y cientos de miles de millones de dólares después, nadie está mejor, ni Europa, ni Estados Unidos, y, ciertamente, tampoco Ucrania. Ya es hora de reducir la intensidad de este conflicto. Esto es más importante que cualquiera de los temas políticos sobre los que discute nuestra nación. La guerra nuclear significaría el fin de la civilización tal como la conocemos, tal vez incluso el fin de la especie humana. El expresidente Donald Trump ha prometido poner fin a esta guerra, pero cuando asuma el cargo, podría ser demasiado tarde. Necesitamos exigir, ahora mismo, que Harris y el presidente Biden reviertan su demencial agenda de guerra, y abran negociaciones directas con Moscú. Firman el artículo Robert F. Kennedy Jr., abogado ambientalista y defensor de la salud pública, y Donald Trump Jr., vicepresidente ejecutivo de la organización Trump. Y para terminar, no me resisto a comentar esta noticia que viene de Rusia. Agarraros a la silla, porque si la analizas, no deja de recordarnos el quehacer del imperio de las mentiras, porque nos retorna a la Guerra Fría del siglo pasado, y deja al mundo occidental a la altura del barro. La noticia dice lo siguiente: Rusia ofrece refugio seguro a quienes intentan escapar de los ideales liberales occidentales. Según el decreto del gobierno ruso, firmado por el presidente Vladimir Putin, dichos extranjeros tendrán derecho a solicitar residencia temporal en Rusia, fuera de la cuota aprobada por el gobierno ruso, y sin presentar documentos que confirmen su conocimiento del idioma ruso, la historia rusa y las leyes básicas. Moscú brindará asistencia a cualquier extranjero que quiera escapar de los ideales neoliberales que se promueven en sus países y mudarse a Rusia, donde reinan los valores tradicionales, según Putin. Las solicitudes pueden basarse en el rechazo de las políticas de sus países, dirigidas a imponer ideales neoliberales destructivos a la gente, que van en contra de los valores espirituales y morales tradicionales rusos. Los valores figuran en los fundamentos de la política estatal de Rusia en este ámbito, mientras que se espera que el gobierno ruso elabore una lista de países que imponen actitudes nocivas a sus ciudadanos. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha recibido instrucciones de empezar a expedir visados de 3 meses a estos solicitantes a partir de septiembre. En febrero, Putin apoyó la idea de la estudiante italiana Irene Cecchini, de que Rusia debería flexibilizar las reglas de entrada para quienes comparten valores culturales y familiares tradicionales. El jefe de Estado coincidió en que cada caso requiere un trato individual. Lo que cambian los tiempos, Rusia haciéndose cargo de los ciudadanos que quieran saltar el telón de acero,
huyendo del Cuarto Reich. Ver para creer. Y una vez más, me gustaría resaltar, que si os fijáis en la bandera del ejército ruso, que suele colocar en los sitios que conquista, y también sobre los tanques etc., es la bandera roja con la hoz y el martillo. Esto es todo amigos, reciban un saludo.